de todo lo que les había ya pasado, ¿verdad? Sabían que ellos fueron desobedientes, reconocieron que hicieron mal y querían regresar a Jesús, dejar el pecado. Ellos sabían que tenían un Dios poderoso, fuerte, amoroso y misericordioso, ¿verdad? Y ahora ellos querían renovar ese pacto. Si tú te recuerdas cómo termina el capítulo 9, 38, dice así: por todo esto, nosotros haremos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros líderes, levitas y sacerdotes. El pueblo, hermano, hermana, había llegado a un punto de decisión y ahora colectivamente la nación iba a hacer algo al respecto. ¿Entrar a qué? A un pacto. Nosotros sabemos que un pacto o un acuerdo siempre costaba y nos cuesta algo. Y en nuestro punto de decisión, pues a veces es complicado llegar a un acuerdo, ¿verdad? O un pacto. Pero aquí fue maravilloso que la nación como un todo sintiera que algo tenía que hacerse sobre el problema del pecado que había entre ellos. Pero esto no tendría valor al menos que los individuos se acercaran y dijeran: nosotros haremos algo al respecto. Aquí estaban estos 84 líderes en total, dispuestos a poner en las líneas, sus nombres en este pacto. ¿Ante quién? Ante Dios. Estas personas que firmaron en el tiempo de Nehemías sabían de qué se trataban los pactos y lo importante que eran para Dios. Ellos recordaban que Dios hizo un pacto con Abraham, prometiendo que tanto la nación como el Mesías descenderían de quién, de él. Dios hizo un pacto con Moisés y la nación de Israel cuando les dio la ley en el monte Sinaí. Dios hizo también pacto con el rey David, prometiéndole que el Mesías vendría de quién, de su familia. Y ahora el pueblo se compromete a obedecer la ley. Y vamos a entrar ya de lleno a ver Nehemías, el capítulo 10. Pero vamos a hacer una oración. Sé que mi hermano ya la hizo, pero siempre es bueno pues ponerme, o que el predicador se ponga en las manos del Señor para que toda palabra que salga de nuestra boca sea palabra del Señor y no sea del humano. Amado Señor, te doy las gracias por esta oportunidad tan grande que me das de predicarte tu palabra, Señor. Te ruego que limpies mi boca, Señor, y que toda palabra que salga de mi boca sea palabra tuya y no de hombre. Te pido que perdones mis pecados, Señor, y que seas tú, Señor, saturándome de tu Espíritu Santo, que no tengamos ningún distractor, Señor, y lo que el día de hoy podamos aprender, Señor, de tu palabra, lo llevemos a la práctica, Señor. Nosotros solamente somos un instrumento para su obra y como lo cantamos, Señor, tu obra sigue. Te doy gracias por los hermanos que el día de hoy están aquí reunidos, Señor, y pues nos ponemos en tus benditas manos, que es donde mejor podemos estar. Te lo pedimos y rogamos todo esto por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, dice así Nehemías 10, del 1 al 8. La siguiente es la lista de los que firmaron: Nehemías, hijo de Jacalías, que era el gobernador; Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Jatús, Sebanías, Maluc, Jarín, Meremot, Abdías, Daniel, Genetón, Baruch, Masulán, Abías, Mijamín, Masías, Bilgai y Semaías. Estos eran los sacerdotes. Continúo del 9 al 13. Los levitas: Jesúa, hijo de Asanías; Binui, de los descendientes de Enacad; Cadmiel y sus hermanos Sebanías, Adías, Kelita,
Pelías, Hanán, Micaías, Rehob, Hasabías, Zacur, Serebías, Sebanías, Jodían, Bani y Beninú. Los jefes del pueblo, Paros, Pajot, Moab, Alam, Satú, Bani, Buní, Asgad, Bebai, Adonías, Bigbai, Adín, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Jasú, Besai, Jarif, Anotot, Nebai, Macpías, Mesulán, Gesir, Mesesabel, Sadoc, Jadúa, Pelitías, Hanán, Anaías, Oseas, Hananías, Jasub, Alojes, Pilja, Sobek, Rejún, Jasafna, Maseías, Ahías, Hanán, Anán, Maluc, Harín, Ibana. Pues como podemos ver, todos estos eran las personas que habían firmado este pacto. Estos eran los 84 líderes que firmaron, los que estaban arrepentidos de sus pecados y querían regresar a Jesús. Seguimos con Nehemías 10, 28, 29. Dice, todos los demás, sacerdotes, levitas, porteros, cantores, servidores del templo, todos los que se habían separado de los pueblos vecinos para cumplir con la ley de Dios, más sus mujeres, hijos e hijas y todos los que tenían uso de razón, se unieron a sus parientes que ocupaban cargos importantes y se comprometieron bajo juramento a vivir conforme a la ley que Dios les había dado por medio de su siervo Moisés y a obedecer todos los mandamientos, ordenanzas y estatutos del Señor soberano nuestro. Híjole, aquí vemos que todo el pueblo estaba decidido a dejar pues el pecado, ¿verdad? A quererse, vamos a decirlo, renacer, a querer ser personas nuevas. Todo el pueblo estaba dispuesto. Esto quiere decir que toda aquella persona que tendría comprensión y discernimiento también hicieron el pacto con Dios. Sabemos que ya habían, la Biblia nos dice que ya habían hecho algunos pactos. El pacto que hizo con Noé de no destruir la tierra y el pacto que hizo con ¿quién? Con Abraham. Entonces para ellos no era algo nuevo hacer este pacto. Lo nuevo es que era el hacer un pacto, estaban haciendo ya un compromiso con el Señor de no volver a pecar, de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Al hacer el pacto, hermanos, todos ellos aceptaban una maldición de Dios si no obedecían ¿qué? La ley. Ellos aceptaron la maldición como una forma de su corrección para traerlos de regreso a la obediencia. ¿Cómo te estás portando el día de hoy? ¿Cómo está nuestra vida? Muchos de nosotros hemos hecho algo similar, tanto en el pecar como en hacer un pacto. Estoy seguro que todos hemos pecado, porque así dice la Escritura, ¿verdad? Que hay de aquel que diga que no ha pecado porque es un mentiroso. Pero creo que es necesario renovarnos. Sabemos, y dice la Escritura, que somos nuevas criaturas cuando lo aceptamos y hemos sido bautizados. Pero aún así hemos pecado y seguimos pecando. ¿Qué tan grande es tu pecado? Solamente tú lo sabes. Tú y Dios sabes de qué manera están pecando. Pero ¿sabes qué, hermano, hermana? Es necesario que hagamos un pacto con Dios. Estas personas, en el capítulo 9, vimos cómo les fue. Les fue terrible por haber abandonado a nuestro Dios, por irse con idolatrías,
por hacer cosas que a Dios no le agradaban. Al día de hoy, si hacemos una introspectiva y si somos sinceros, ¿cómo te está yendo? ¿Te está yendo bien? ¿Estás sufriendo alguna consecuencia? Porque aunque no lo quieras creer, cuando tú estás pecando, o estamos pecando, porque me incluyo, afectas a todo tu núcleo familiar. Y pareciera increíble, pero ¿sabes qué? Estás afectando a la propia iglesia, o estamos afectando a la propia iglesia por nuestro pecado. Porque dice la palabra de Dios que somos un solo cuerpo, un solo sentir. Si yo estoy pecando, estoy afectando a todos los que estamos aquí reunidos. Estás afectando a tu familia, estás afectando a tu esposa, estás afectando a tus hijos. El pecado trae consecuencias. Sabemos que trae consecuencias graves. Entonces es necesario que nosotros hagamos una introspección y digamos, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Si lo estás haciendo bien, qué bueno. Si lo estás haciendo conforme a la voluntad de Dios, no a tu voluntad. Porque a veces podemos confundirnos y decimos, lo estoy haciendo bien, sí, pero a mi entender. Pero eso no es lo que quiere Dios. Sabemos que cuando leemos la palabra de Dios nos confronta y nos dice qué es lo que estamos haciendo mal. Tú puedes decir, estoy haciendo las cosas bien. Yo te aseguro que si piensas eso, es porque no has leído tu Biblia ni siquiera una vez. Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, sabemos que hay muchas cosas que nuestro Señor Jesucristo aborrece. Y no podemos decir, yo no lo hago. A lo mejor tú no haces lo que yo estoy haciendo, pero de alguna manera estamos pecando, estamos ofendiendo a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, como ellos lo comentaron en el capítulo 9, que tenían un Dios misericordioso y amoroso, lento para la ira y grande en misericordia. Pero no por eso, hermano o hermana, debemos de estar abusando. La palabra de Dios nos dice que tenemos un Dios misericordioso, pero no dice que no se enoja. El Señor se enoja. Y terrible cosa es tener de enemigo a nuestro Dios. ¿Quieres tener la bendición de Dios? Ponte a cuentas con Él. Hagamos un pacto de obediencia, a dejar aquellas cosas que nos están deteniendo, que no nos dejan avanzar. ¿Te está yendo mal en tu matrimonio? ¿Te está yendo mal con tus hijos? ¿No consigues un buen trabajo donde puedas cubrir todas tus necesidades? Qué terrible, ¿no? Eso quiere decir que algo estamos haciendo mal. Dice el versículo 28, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Ellos hicieron este pacto públicamente, aunque su significado más importante está entre quién, entre el individuo y Dios. Eso es lo más importante. Más adelante lo vamos a tocar, pero los que estamos aquí que somos casados, ¿te acuerdas que hiciste un compromiso? De que amarías a tu esposa, de que la querías, de que le serías fiel, de que le ibas a sustentar. Independientemente por cualquier religión, si lo hiciste por la católica o lo hiciste por la cristiana, ¿sabes ante quién hiciste la promesa? Ante Dios. Y ante muchos testigos que eran tus invitados, que eran tus parientes. Ese es el pacto que hiciste. También era importante que otras personas fueran testigos del pacto, porque un pacto público significa rendición de cuentas. Por eso, cuando tú haces un pacto ante Dios, Dios te va a decir, a ver chiquito, ven para acá. Si lo hiciste cuando te casaste, te va a decir, a ver chiquito, ¿qué hiciste para acá? ¿Qué hiciste con la esposa que te di? ¿Qué hiciste con los hijos que te di? ¿Qué hiciste quizá con los nietos? ¿Qué hiciste con el trabajo que yo te di?
Si este pacto fuera a repetirse en la actualidad, no estaría enfocado hacia los padres, sino aquellos individuos que quieren casarse. Porque dice el versículo 30, nos comprometimos a no casar a nuestras hijas con los habitantes del país. ¿Esto qué quiere decir? Esto preservaba el importante principio de que un seguidor de Dios solo debe casarse con otro del mismo sentir. ¿Por qué? Para que sean igual de comprometidos. Esto es evidente, hermanos, y todos lo sabemos y hemos observado que debemos escoger al cónyuge cuidadosamente y en oración. ¿Qué pasa? Digo, lo sabemos todos, no es algo que esté oculto ni que nos vamos a sacar ahorita el hilo negro, ¿no? ¿Qué pasa cuando te casas con un inconverso? Es muy probable que ese matrimonio no prospere. Fíjate lo que dije, es probable, no es seguro, pero es muy probable que ese matrimonio no prospere. Por eso estaban diciendo a estas personas, nos comprometemos a no casar a nuestras hijas con los habitantes que no sean de este mismo pueblo. No debían mezclarse. Y tristemente nosotros nos mezclamos, ¿verdad? Y eso vamos a dejarlo en el matrimonio. Pero cuando te estás mezclando con gente que no es de tu mismo sentir, ¿cómo están tus amigos? A veces te juntas con personas que no edifican. Y eso, ¿sabes qué? También te está contaminando. Porque dicen las estadísticas que cuando tú te juntas con al menos 5 personas que no son de tu mismo sentir, siempre traes algo de ellos. Fíjate lo que nos dice en 2 de Corintios 6, 14, 15. No formen alianzas con los incrédulos. ¿Qué tiene en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial o con Satanás? ¿Qué tiene en común un creyente y un incrédulo? ¿Qué tendremos de común con ellos, hermanos? Yo creo que nada, ¿verdad? Y aquí en 2 de Corintios nos dice, no formen alianzas con los incrédulos. ¿Qué vas a obtener? Yo creo que no sería de edificación, ¿verdad? Para ti, no sería sano. No digo que no les hables, pero yo creo que no deberías de formar alianzas con esas personas. ¿Qué tiene en común la justicia y la maldad? Pues no tiene nada en común. La luz con la oscuridad. Cuando estás en la oscuridad en tu cuarto a las 3 de la mañana, que está todo oscuro, te levantas, te tropiezas, ¿verdad? Dices, no, mejor no, vamos a prender la luz. Pues de igual manera, júntate con gente de luz, con gente que sepa de Cristo, con gente que puedas entablar una conversación sana, que sea sana edificación, dice la palabra del Señor. ¿Con quién se están juntando tus hijos? ¿Cuáles son los amigos de tu esposo o de tu esposa? Debemos de tener mucho cuidado. Muchos de nosotros tenemos pues increíbles historias de cómo es que conocimos a nuestras parejas, ¿verdad? Algunas historias suelen ser románticas, otras son un poco extrañas, ¿no? Pero una vez que estamos juntos como matrimonio y estamos en la palabra de Dios, ese matrimonio va a ser bendecido. Porque Dios quiere hacer y va a hacer con ese matrimonio algo especial, hermano. Cuando tú estás en la palabra de Dios con tu esposo, la palabra de Dios los va a unir más. Cristo los va a unir más.
Pero si alguno de ustedes, jóvenes, piensan en este momento casarse, tengan cuidado. Es importante que también ustedes hagan este pacto. Porque si tú, joven, has puesto tu vida al servicio de Cristo, va a ser muy difícil que aquella persona te deje seguir sirviendo al Señor. Como padres debemos de estar muy atentos. Aquí nuestro pastor Martín ha comentado de lo que le han dicho, no, pastor, es que yo lo voy a convertir, ¿verdad? Lo voy a novioligar y conmigo va a ver que sí va, la obra va a ser completa, ¿no? Y tristemente, pues se van y ya no regresó aquel hermano o hermano que conocía de Cristo. ¿Por qué? Porque se dejó llevar y ya no regresó. Y ese matrimonio, pues sabemos que trae muchas dificultades, ¿no? Y se dejó envolver y se fue y se perdió. La misma Escritura nos dice que no debemos de estar en yugo desigual. ¿Qué alianza tiene Cristo con Satanás? Nada. Las amas de casa, ¿qué pasa cuando juntas el agua con el aceite? Empieza a brincar, ¿no? Y ay, no hay ninguna relación. Y te hablo del matrimonio porque toda la idea del matrimonio, hermano, está conectada a la idea de quién, del pacto. El matrimonio también es un pacto. Dice en Malaquías 2:14, y todavía preguntan por qué. Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Hiciste un pacto cuando te casaste. ¿Y quién fue tu testigo? Tuviste muchos testigos. No creo que son dos, ¿verdad? Los testigos de la dama y del caballero, son los testigos. Pero aquí estaba como testigo alguien muy importante. Alguien muy importante. Nuestro Señor Jesucristo. Él fue el testigo de ese pacto. Sabemos que el matrimonio es un pacto entre el esposo y la esposa, entre ellos y toda la familia y testigos, pero más importante, entre ellos Dios, ya que Cristo fue el que instituyó el matrimonio. Y mira lo que dice Marcos 10:9, por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque tú hiciste un pacto con Dios cuando te casaste. Él ha instituido el matrimonio. Y aquí te lo dice. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Cuando yo estoy compartiendo en clase de matrimonio, siempre les digo que nos debemos de quitar de la cabeza esa idea del divorcio. ¿Sabes por qué? Por esto. Porque lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Y ahora los matrimonios jóvenes que no conocen de Dios, que lo que hacen, ya ni se quieren casar, ya nada más se quieren juntar. ¿Y qué va a pasar? Pues ellos van a vivir bajo una maldición, porque sabemos que eso no le agrada a Dios. Cuando nosotros entendemos que el matrimonio es un pacto, tenemos algo que nos ata al uno al otro, que es más fuerte que las expectativas de la sociedad, más constante que el amor romántico.
y más seguro que los tiempos felices. Tenemos un pacto ¿con quién? Con Dios. Y los pactos no se rompen como aquellos contratos de arrendamiento o los contratos de Telcel o los contratos de Easy, ¿verdad? Que los rompes muy fácilmente. Y te dice, te vamos a penalizar, no me importa, penalízame. El pacto que nosotros hacemos con Dios no los debemos de quebrantar, porque es un pacto sagrado. Muchos prometemos, ¿no? Los que han tomado el curso de escuela para padres, se nos dice que si vas a prometerle algo a tu hijo, se lo tienes que cumplir, ¿verdad? Porque el Señor es un Dios de pactos y sus pactos Él los cumple. Si tú, hermano o hermana, haces un compromiso, un pacto con tus hijos, cúmplelo. ¿Sabes por qué? Porque si no vas a ser un mentiroso para Él. Si tú haces un pacto con tu esposa, cúmplelo. No sea que después te señale y te diga, eres un mentiroso. Los pactos se cumplen. Dice Nehemías 10:31, además, todos nos comprometimos a no casar a nuestras hijas con los habitantes del país, ni aceptar a sus hijas como esposas para nuestros hijos. Híjole, eso está muy complicado, ¿no? Lo que estamos viendo. No mezclarnos, y menos a nuestras hijas. No. Acuérdate que eres linaje escogido, pueblo escogido de Dios. No deberíamos mezclarnos con otras personas. Ya lo vimos. ¿Qué relación tiene la luz con la oscuridad? Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, hermanas, con lo que estamos haciendo. A veces es fácil decir, no pasa nada. Pues cásate. Al fin el pastor ni se va a enterar, ¿no? O nos casamos pero no le decimos. Pues no le digas, pero Dios sabe lo que estás haciendo. Mira, vamos a tener o quizá tu hijo, ¿no? Ande con alguna persona inconversa. No pasa nada. La congregación no se va a dar cuenta. Pero luego el angelito sube sus estados en las redes sociales, ¿no? Dice, chispas, ¿y ahora qué pasó? Pero si el hermano, pues, dale enseñanza o a matrimonios y está aquí poniendo cosas que no son, o algún joven, ¿no? Debemos de tener mucho cuidado. Y como padres, también, ¿qué es lo que están haciendo nuestros hijos? A veces decimos, ¿no? Yo veo todo lo que ven en internet. Híjole, ¿estás seguro? Yo no sé echarlos de cabeza, pero yo aquí sé que más de 2 jóvenes tienen 2 o 3 perfiles falsos, ¿no? Y a lo mejor el que sus papás están viendo es donde ellos se portan bien. Entonces debemos de tener cuidado, ¿no? Como padres, ¿qué es lo que están haciendo nuestros hijos? Para no mezclarse con aquellas personas que no son luz. Nehemías 10:31, también prometimos que si la gente del país viene en sábado o en cualquier otro día de fiesta a vender sus mercancías o grano, nosotros no les compraríamos nada. Prometimos asimismo que en el 7º año no cultivaríamos la tierra y que perdonaríamos toda deuda. Bajo la ley del Antiguo Testamento, Dios dijo que nadie podía comprar o vender nada durante el día de reposo. Estos ciudadanos de Jerusalén habían estado quebrantando esta ley y ahora hacían un pacto con Dios de cumplirla. Dice aquí el 31, nada tomaríamos de ellas en ese día. El motivo de romper esta ley era claro. Podían hacer más dinero vendiendo en 7 días que en 6. Este era un pacto de solo hacer dinero en manera
que fueran obedientes y glorificaran a Dios. Esto en muchas ocasiones puede ser un gran desafío para nosotros, ¿no? El decir es que voy el séptimo día, me van a pagar horas extras. Y sabemos que con eso no estamos glorificando a Dios. Yo le doy gracias a Dios por aquellos jóvenes que dicen, es que ¿saben qué? Me están pidiendo que trabaje los domingos. Nosotros sabemos que el domingo es para dedicarlo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Nosotros debemos de hacer un pacto con Dios para hacer dinero en una forma legal, en una forma que no sea algo que a Dios no le agrada. Algo que también debemos de hacer es glorificar a Dios con nuestro trabajo. A veces vamos a trabajar y muy de mala gana. Ay, otra vez. Y cuando perdemos la chamba, híjole, le estamos pidiendo a Dios, Señor, por favor, ¿y qué ha pasado? ¿Verdad? Debemos de glorificar a nuestro Señor Jesucristo con nuestro trabajo. En alguna ocasión que yo me quedé sin chamba, me fui con el hermano Martín y me acuerdo muy bien y le aprendí. Todos los que hemos andado con el hermano Martín le hemos aprendido muchas cosas. Y hay una cámara, una parte, digo, hermano, para aquí nadie ve. Y me dijo muy sabiamente, quizá el hombre no, pero Dios sí. Qué chispas. Seguimos aprendiendo, ¿verdad? A veces puedes decir, híjole, me estoy gastando mi dinero en otras cosas y no vienes a dar tu diezmo. Pues, ¿qué pasa? ¿De qué manera estás glorificando a Dios? ¿Tu trabajo le está glorificando a Dios? ¿O eres de aquellos que salen de trabajar y se van a botar el dinero en las cervezas o te vas a otros lugares? Cuando lo que primeramente tienes que hacer es el diezmo, apartar el diezmo. Más adelante vamos a hablar de las primicias. El diezmo. Eso es lo que debemos de hacer, apartarlo. Pero a veces con nuestros trabajos no estamos glorificando tampoco a Dios. Sabemos que si nosotros glorificamos a Dios y si confiamos en Dios, Él cuidará de nosotros. Nunca debemos de confiar, hermanos, en nuestras ingeniosas maneras de hacer negocios sucios, más de lo que estemos confiando en Dios. Si tú estás haciendo algún negocio sucio, estás en un trabajo que no es el adecuado, que no glorifica a Dios, déjalo. Bien, vamos a seguir. Nehemías 10:32 al 39. Estoy viendo un poquito largo. Dice así: además, nos impusimos las obligaciones de contribuir cada año con la tercera parte de un cicio de plata para los gastos del templo de nuestro Dios, el pan consagrado, las ofrendas y el holocausto diario, los sacrificios de los sábados, de la luna nueva y de las fiestas solemnes. También las ofrendas sagradas, los sacrificios para obtener el perdón por el pecado de Israel y todo el servicio del templo de nuestro Dios. En cuanto a la leña, echamos suerte entre nosotros los sacerdotes, los levitas y el pueblo en general, según nuestras familias, para determinar a quienes les tocaría llevar en los tiempos fijados cada año la contribución de la leña para el templo del Señor nuestro Dios, para que ardiera en su altar como está escrito en la ley. Además nos comprometimos a llevar cada año al templo del Señor las primicias del campo y de todo árbol frutal, también a presentar nuestros primogénitos y las primeras crías de nuestro ganado, tanto de las vacas como de las ovejas, ante los sacerdotes que sirven en el templo de nuestro Dios, como está escrito. Estuvimos de acuerdo en llevar a los depósitos del templo de nuestro Dios las primicias de nuestra molienda, de nuestras ofrendas, del fruto de los árboles, del vino nuevo y de nuestro aceite. Para los sacerdotes que ministran en el templo de nuestro Dios, acordamos dar la séptima parte de nuestras cosechas a los levitas,
pues son ellos quienes recolectan todo esto en los pueblos donde trabajamos. Un sacerdote de la familia de Aarón acompañará a los levitas cuando estos vayan a recolectar los diezmos. Los levitas, por su parte, llevarán el diezmo de los diezmos a los depósitos de la tesorería del templo de nuestro Dios. Los israelitas y los levitas llevarán las ofrendas de trigo, de vino y de aceite a los depósitos donde se guardan los utensilios del santuario y donde permanecen los sacerdotes, los porteros, los cantores y cuando están de servicio. Así nos comprometimos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Dice el versículo 32, me voy a regresar un poquito. Además nos impusimos las obligaciones de contribuir cada año con 4 gramos de plata para los gastos del templo del Señor. Ellos estaban de igual manera comprometiendo a llevar cada año una tercera parte. Aquí los que trabajamos, pues tenemos todos un aguinaldo, ¿verdad? Y a veces de ese aguinaldo anual dices, híjole, es que recibí N cantidad de dinero, 5,000 pesos, y si me dicen que es el 10, son 500. Híjole, es que con esos 500 me sirve para mi cena. Y se te hace difícil darlos, ¿no? Y si recibes más, pues el 10% es más. ¿Y dónde está el compromiso? No es el compromiso con el pastor, con los diáconos, es el compromiso con Dios. Es el compromiso con Dios. Fíjate muy bien, dice, se comprometieron a obedecer el mandamiento de los primogénitos, las primicias y el diezmo. Esto era bien peligroso, ¿no? Las primicias de todo. ¿Y qué tal si de su ganado ese año no había? Pero ellos estaban comprometiendo. ¿Y sabes por qué lo hicieron? Por fe. Por fe lo hicieron. Nosotros a veces no nos queremos comprometer. Yo te diría, ¿y entonces dónde está tu fe o nuestra fe? Híjole, es que si doy el diezmo, ya no voy a tener para el pozole del 15, ¿no? Es que el primogénito y las primicias eran maneras riesgosas de dar, porque tal vez la tierra no produjera muchos productos, o sus vacas o sus ovejas quizás no dieran a luz. Sin embargo, aún así estaban haciendo un pacto con Dios. Estaban poniendo la fe en Dios, de dar sus primicias. Sabían que Dios no los iba a desamparar, no los iba a dejar. Nosotros a las primeras de cambio, a veces ya estamos como que temblando, ¿no? Híjole, Señor, pero ¿qué va a pasar? Híjole, ya si viene la mensualidad de la casa y Señor, ayúdame. Debemos de tener confianza en nuestro Señor Jesucristo. Dios prometía bendecir las primicias y los primogénitos, ¿en qué? En fe. Hermano, Dios promete bendecirte en tu diezmo. Tú da tu diezmo y Él te va a bendecir. No te va a faltar el qué comer. Dice la Escritura, ¿quién como padre les daría a sus hijos piedras? Pues igual, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo no te va a dar, no te va a dejar sin alimento. Así estemos pasando situaciones complicadas, difíciles, Dios te va a sostener. Si no, ¿en dónde está tu fe? Yo creo que muchos pudiéramos dar testimonio
de que hemos estado así como en la rayita y llegó el hermano o te llegó una bendición de donde quieras, o el hijo te mandó dinero o algo pasó, o la hermana o el hermano te invitó un taquito y dices, ay Señor, ya comí, gracias a Dios, ¿no? Y voy a hacer un comentario que hizo el hermano hace 8 días, ¿no? Y a veces nuestros hijos, ¿y otra vez arroz? Pues gracias a Dios. Pero a veces somos bien malagradecidos, como este pueblo, ¿verdad? Malagradecidos, desobedientes. No le damos gracias a Dios por todo lo que nos pasa. Dice la palabra del Señor que para los que creemos en Él, todo lo que nos pasa es para bien. ¿Y cuántos de los que están aquí lo creen? Amén. Así es. Todo lo que nos pasa es para bien. A veces nuestro mismo problema no nos deja ver, pero sabemos que las pruebas son para qué, para que nos sigamos, para que nuestro carácter se siga forjando, para que nuestra fe siga creciendo, para dar testimonio a aquellas personas que no han puesto su fe y su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué dice Proverbios 3, del 9 al 10. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. ¿Qué tal? ¿Honramos al Señor con nuestras riquezas o no? Si lo estás honrando, qué bueno. Felicidades. El Señor te va a bendecir. Si no lo estás haciendo, siempre es momento de cambiar, ¿verdad? Arrepiéntete y pide perdón al Señor y Él te va a ver con ojos de misericordia. Lo que hizo con este pueblo, se arrepintió, clamó a Él. Clamemos a Él, pongamos nuestra confianza en Él. Apartemos nuestro diezmo. No vayas a pagar a Coppel. Primero, lo que es de Dios. Sabemos que Dios no lo necesita, pero Él está probando, ¿sabes qué? Tu fe. Dice la palabra del Señor que todo es de Él y para Él. Él no necesita de nosotros. Nosotros somos quienes necesitamos de Él. Pero tristemente, híjole, es que no, me voy a quedar sin dinero. Pruébenme, dice el Señor. ¿Verdad? Aquí lo que te dice, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán. Acuérdate que también dice la palabra de Dios que Él te va a dar hasta que sobreabunde. Y yo me pongo de ejemplo, a mí cuando me han mandado enfermedades me ha dado hasta que sobreabunde. Gracias a Dios. Entonces no dudemos en ser agradecidos con Dios, a darle lo que a Él le corresponde. Nuevamente pudiéramos hablar de un pacto. Haz un pacto con el Señor. Da el 10%, el 20%. Pero hagamos un pacto con el Señor. El Nuevo Testamento habla con mucha claridad sobre el principio de dar. El dar, hermano, debe ser algo constante, planeado, proporcionado y privado. Fíjate lo que dice aquí en Corintios, 1 Corintios 16, 1 al 2. En cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tenga que hacer colectas cuando yo vaya. Ahí me faltó que debe ser generoso, dado con libertad
y con alegría. Entonces, yo debo de ser un dador generoso, alegre, ¿verdad? Que no te tiemble la mano, ¿no? A lo mejor hay algunos, porque he visto en otras iglesias, aquí no. Híjole, se meten la mano al bolso izquierdo, y, híjole, aquí viene el de 500, no, mejor no meto el de a la derecha, ¿no? Y sale el de 1000 y dice, no, pues mejor la izquierda. Cuidado, cuidado. Aparte y guarde, aparta para el Señor tu diezmo. Que tu esposo te dio tu gasto, apártale al Señor. Que recibiste algún dinero extra, aparta para el Señor. Que ya vendiste tu semana, ya paga, aparta para el Señor. Que vas a sacar tu quincena porque ya todo es electrónico, ¿verdad? Ya casi ya dinero, ya no, creo que en algún, bueno, ya en pocas empresas se paga en efectivo, ya todo es electrónico, ¿no? Que vas al banco a sacar tu dinero, aparta para el Señor. ¿Conforme qué? Conforme a tus ingresos. Si el hermano de al lado ha sido bendecido con un trabajo donde le remuneran muy bien, tú no seas como él, tú conforme a tu corazón, conforme a lo que tú sabes que tienes que dar, el 10%. Fíjate lo que nos dice en 2 de Corintios 9:7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Si nosotros hemos sido renuentes a ser dadores, como la Biblia dice que lo seamos, simplemente, hermano, tienes que hablar con aquel hermano que ha sido bendecido y dile, oye, ¿cómo le haces que Dios te ha bendecido? Ese hermano te va a decir, sabes que he sido obediente, he apartado y le he dado al Señor lo que le corresponde. He sido dador alegre, ¿no? Aquí de repente la esposa, órale, da el diezmo. Ay, híjole, a ver, espérame, no traigo más que, a ver, y ahí están rascando y sacamos las monedas, ¿no? Pero los billetes no los sacamos, ¿no? O a ver, híjole, a ver, aquí salió el día 20, ten, y se desbordan los de 100, los de 500, de chispas, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer? No, nada más les quiero recordar que lo que aquí se recolecta es para la obra de Dios. Es para la obra de Dios. Es para que nosotros podamos estar más confortables, las banquitas, las sillas. Nuevamente les digo, Dios no necesita de nosotros, pero debemos de hacer pactos. Pactos que honren a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Dios nunca nos va a quedar a deber nada. Si tú piensas, Señor, es que te di, me quedé sin comer. No te vas a quedar sin comer. Dios te va a dar hasta que sobreabunde. Seamos dadores alegres, sin temor, así como dice, que no te tiemble la mano, ¿no? Tú da. Yo antes de conocer de Cristo, así me pasaba, ¿no? Le decía a mi esposo, híjole, es que me queda para el fin de semana, yo no voy a tener dinero para el lunes para mis camiones. Ustedes saben que las mujeres son bien sabias. Y nosotros antes de conocer de Cristo, Milete siempre me decía, tú da, ay, a ver mañana qué pasa, sin conocer. Y Cristo siempre nos proveía. Entonces ahora que conozco del Señor y sé que me va a bendecir, pues mejor doy alegremente, ¿verdad? Dichoso, feliz, contento. Aquí está, Señor. Que tu mano izquierda no sepa lo que da tu mano derecha, ¿no? Agarra tu sobrecito, mételo en la urna. Dios sabe lo que estás dando. Dios sabe si en verdad estás dando con alegría o lo estás dando a disgusto, ¿verdad?
Bueno, pues ¿qué aprendimos el día de hoy, hermanos? Creo que aprendimos bastantes cosas, ¿no? Que nosotros podemos renovar o hacer un pacto con Dios mediante ¿qué? Mediante la oración, la reflexión y la obediencia a su palabra. Que debemos separarnos del pecado y de las prácticas que no le agraden a nuestro Señor Jesucristo. Que debemos de glorificar a Dios con nuestros trabajos. Que la obediencia a Dios es fundamental para tener una relación saludable y experimentar su bendición en nuestras vidas. También aprendimos que debemos ser disciplinados y responsables en nuestra relación con Dios. Que el pacto que hicimos con Dios cuando nos casamos, no podemos disolverlo. Y que no podemos llegar al matrimonio con personas que no sean del mismo sentir que nosotros. Y que debemos de hacer un pacto con la iglesia para sostenerla y cuidarla. Pues amado Dios, te doy gracias porque me has permitido compartir de tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo que me pusiste al frente de mis hermanos, Señor. Espero que haya sido conforme a tu voluntad y no a la mía, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das aún sin merecer. Y ayúdanos, Señor, a hacer pactos contigo, pactos que podamos cumplir, Señor, y no quebrantarlos. Pactos, Señor, que a ti te glorifiquen. Pactos, Señor, donde se vea que tenemos la confianza en ti y que queremos hacer un cambio en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, y pues oramos en tu nombre, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.